Y creo que hoy va a ser un mensaje corto, creo. Amén. Dice así la palabra de Dios en Gálatas, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu amor inagotable. Gracias, Señor, por tu palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús, porque Él es el medio, el fin de todas las cosas. Gracias, te pido que esta mañana nos hables a través de este pasaje, de este sermón, que no sea yo quien hable, sino que sea el Espíritu Santo hablando a tu iglesia. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puedes quedarte de pie todo el sermón. No es cierto, puedes tomar asiento. ¿Por qué te ríes? Imagínate que antes no había bancas en las iglesias, en los templos. Vamos a sacar todas las bancas. Y todos de pie. No, en el piso no, estaban parados. ¿Cuántas veces has caminado por el centro histórico de la Ciudad de México y has visto en los pasajes, ahí en Madero, o en Venustiano Carranza, o en Bolívar, luego en Bolívar, ¿no? Bolívar, es que trabaja en la calle Bolívar, 5 de febrero, Tacuba, que vas pasando y en el piso ves una manta roja. Mientras caminas, se te alumbra la mirada porque en esa manta roja estás viendo tu producto favorito a la venta. ¿Cuántas veces has pasado por ahí? ¿O cuántas veces, y que ves tu producto favorito tirado en el piso como en un montoncito, ¿verdad? Pero luego en tu mente está esa pregunta de, ¿será original? Tal vez te vas con la finta. Tal vez lo compras por el precio, ¿verdad? O cuando entras a un establecimiento cualquiera, pides lo que estás buscando y te ofrecen uno con características similares, inclusive con algunas cosas extras, con algunos beneficios, pero no es lo que estás buscando. Quizá acudiste al dermatólogo. Manuel acaba de ir al dermatólogo hace poco. Y gracias a Dios que salió bien de su intervención. Vas al dermatólogo como Manuel y te recetan una pomada específica para tu tipo de piel, para la situación específica que tienes. Vas a la farmacia y te dicen, no tenemos esa marca, busqué en internet, La Roche-Posay. Pero tenemos otra que es tan buena como la que usted pide. Por favor, no la compres. Seguramente es una mentira. Si el doctor te recetó algo y es específico para tu piel, te recomiendo que vayas a otra farmacia y lo busques. En Coram Deo estamos enfocados en cumplir
nuestra visión, nuestra misión encomendada, creo fielmente, por el Señor Jesús, para que todas las personas que asisten a este lugar como tú estén impulsadas por estos principios. Y quiero mostrarte nuestra visión. Seguramente ya la conoces porque está en nuestra página web y es algo que lo hemos lo hemos dejado de repetir últimamente, pero constantemente estábamos repitiendo. Ya lo vamos a retomar. Nuestra visión es: Iglesia Cristiana Coram Deo existe para vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y aquí viene lo importante: declarando y demostrando el evangelio de Cristo. ¿De quién? De Cristo en la Ciudad de México. Esa es nuestra visión. Somos muy visionarios. Queremos abarcar toda la Ciudad de México, o al menos este pedacito, ¿verdad? Ahora fíjate nuestra misión. ¿Cómo queremos hacer eso? Esto lo aprendí en la universidad. Nuestra misión es que influiremos, es solo una pequeña parte, falta la otra parte, pero influiremos positivamente a la Ciudad de México mediante ¿qué? La declaración y demostración del amor de Jesús, natural y misionalmente, predicando el evangelio, generando discípulos, identificando y desarrollando líderes, plantando iglesias que a su vez planten más iglesias. Y hasta ahí lo vamos a dejar. La persona que se presenta aquí en la congregación, cualquiera de ustedes, hoy tenemos gente nueva, está necesitada o puede demandar ante cualquier cosa la predicación del evangelio. Pues el propósito que esta persona que nos visita, o ustedes que ya nos visiten, que son de la iglesia, su propósito que tienen al presentarse a este lugar es escuchar el evangelio. Si el evangelio no les es administrado en toda su pureza, sino que se les presenta adulterado, diluido, similar, casi el mismo, como esos aretes casi finos que compras en el centro. No quiero voltear para allá porque siento la presión de mi esposa. Entonces esa persona no está por ningún motivo obligada a seguir presentándose en esta congregación. Nosotros nos hemos comprometido con la sociedad, y ahí está la visión, nuestra misión y nuestro compromiso, nuestra obligación. Y tú tienes todo el derecho a exigir que se te predique el evangelio. Esa es una causa por la cual yo le digo a las personas que si están en otra iglesia y vienen y estoy buscando iglesia, ¿se predica el evangelio en tu iglesia? Sí, ahí quédate, no te muevas. No, bueno, hay que pensarlo, hay que considerarlo, hay que orar porque eso es peligroso. Hermanos, iglesia amada, no hay un evangelio diferente. No existe. No existe la opción B, ni la versión light del evangelio de Jesús. Y mi argumento para ustedes esta mañana, y del que quisiera que se llevaran grabado a su casa, es que no enseñes un evangelio contrario al de la Biblia, aunque esto te lleve a no agradarle a nadie. Titula este sermón: No hay un evangelio diferente, y trataré de exponerlo en 2 breves puntos, pero como siempre no me crean con la palabra breve. Así que vamos de lleno. Nuestro primer punto para esta mañana: abandonando el evangelio. ¿Y qué es parte de lo que nos habla el versículo 6 y 7? Abandonando el evangelio. Y quiero releerlo, versículos 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban
a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Wow. Adentrándonos en el texto, llegamos a esta parte de la carta donde regularmente cuando tú lees otras cartas de Pablo y según su costumbre de él y de la época, podríamos o deberíamos estar encontrando acción de gracias por parte del escritor. Generalmente el apóstol Pablo expresaba su reconocimiento, su agradecimiento por la gracia concedida a los que les estaba escribiendo, a sus destinatarios. Porque pues él les había capacitado para crecer en conocimiento, en fe, en amor, etc. Y regularmente esto lo acompañaba con una oración y les manifestaba el avance que llevaban hasta ese momento, día tras día en el evangelio. Y tú lo puedes ver en Romanos 1, 1 Corintios 1, Filipenses 1, Colosenses 1, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Ahí puedes ver esto que te acabo de decir de parte de Pablo a sus oyentes. Pero en esta carta vemos lo contrario. Ya nos lo explicaba también Fabián el domingo pasado. No está esta parte. Y lo que sí está, lo que encontramos en esta carta, no es la satisfacción de Pablo, sino es un asombro. Dicen los Whitexicans, awkward moment. Un momento incómodo. ¿Lo pronuncié bien, Cristian? Awkward moment. Ahí puedes leer cómo Pablo está escribiendo un momento incómodo. Algo que sobresalta. Algo que al leerlo tú y yo deberíamos decir como, ah, caray. Esto no es normal. Esto está raro. Me maravillo, dice Pablo. Y si lees nada más eso, creerías que Pablo va a decir, me maravillo en ustedes por su fidelidad. Y les dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó. Wow. Pablo llegaba a ser severo. Si tú lees a Pablo, llegaba a ser severo. Pablo no era para nada un lambiscón. Y cabe señalar que en estos versículos 6 y 7 muestra tacto, muestra una habilidad para hablar con tacto, un toque de sarcasmo así bien colocado. Pablo recomendaba antes de condenar. Usaba alabanzas y estímulos antes de criticar y advertir. Y lo hacía. Nosotros debemos de aprender, o deberíamos aprender un poco más de esto. ¿Recuerdas cómo escribe a la carta a los Corintios? Una carta dirigida a una iglesia con severas fallas, y lo hace con un toque especial. Pero aquí hay algo que llama la atención. Es la causa por la cual Pablo está hablando de esta manera. Porque el problema, la esencia misma del evangelio, estaba en peligro. Esa era la causa por la cual Pablo estaba hablando en ese tono y por su severidad. Si tú lees Filipenses puedes ver otro contexto, un Pablo tolerante. Pero aquí es diferente, porque estamos hablando nada más y nada menos de que la gloria de Dios y la salvación del hombre estaba siendo comprometida en esas iglesias. No era cualquier cosa, no era un pleito entre hermanas, como lo hemos leído con Pablo, ¿verdad? Que también hasta ese detalle se va, que no es mínimo, pero no estamos hablando de una situación menor. Aquí la cosa cambia. La tolerancia de Pablo tuvo sus límites. Y eso no significa que Pablo no tuviera halagos para las iglesias de Galacia, para los Gálatas, porque más adelante, en el capítulo 3, capítulo 4, inclusive en el 5,
vamos a ver ciertos reconocimientos de Pablo hacia ellos. Quiero preguntarte esta mañana, honestamente, ¿qué tanto quedas tú consternado y asombrado cuando alguien diluye el evangelio? Sé honesto contigo y con el Señor, y con tu esposo, y conmigo, y con la iglesia. ¿Qué tanto te consterna escuchar a alguien diluir el evangelio con esa sutileza de lobo rapaz? Cuando las personas a tu alrededor menosprecian la gloria de Dios y minimizan la salvación de Cristo, que Cristo nos ha dado. ¿Cómo quedas? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Curiosamente, Pablo, a pesar de que les reclama y los confronta, no los rechaza. Más adelante lo veremos en el capítulo 5. Dice Pablo confiar en ellos, en los Gálatas, porque no optaron por otro punto de vista. ¿Sí? Pero de entrada ya se les aplicó así ¿no? Ya se puso tenso Pablo. ¿En dónde ves el peligro de todo esto? De lo que acabamos de leer, ¿cómo lo bajas tú? ¿Cómo bajas tú el balón a tu situación? ¿Dónde está el peligro en todo esto? Porque mira, los Gálatas estaban transfiriendo su lealtad demasiado pronto en su conversión. Habían sido convertidos, se les predicó el evangelio y dice Pablo, muy pronto estás transfiriendo tu lealtad. Y lo peor de todo es que era entre ellos mismos los que se estaban desviando a ellos mismos. Estos falsos maestros, estos judaizantes, salieron de la iglesia que originalmente Pablo había plantado y les había predicado el evangelio de Cristo. O sea, ve la magnitud. No era alguien que entró por la puerta y empezó a hablar un evangelio diluido. Era gente de ahí adentro. Ahora, los Gálatas tampoco era que se estaban apartando de una posición teológica central, aunque el evangelio es central, pero estaban en ese proceso de transferir su lealtad de aquel que en su gracia y misericordia les había llamado, es decir, Dios mismo, y estaban transfiriendo su lealtad a un evangelio diferente, con mucha sutilidad, mucha sutilidad. Y este llamamiento, quiero detenerme un poco aquí, porque Pablo hace referencia a un llamamiento interno y eficaz. Y esto es muy importante para nosotros, los que estamos en Cristo, porque este es un acto del Espíritu Santo. Este llamamiento eficaz es un concepto importante, porque es el Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo, es que se nos fue aplicado poderosamente. ¿En dónde? En tu corazón, en tu mente, esta invitación a recibir el evangelio. Esto no provino de ti. Esto no provino de ti. Esta aplicación se hace solamente a ciertas personas escogidas en todo el curso de la historia de la humanidad. Es un llamamiento especial para salvación, una salvación plena, una salvación libre que llega por la santificación, y es solamente un acto de gracia de parte de Dios. Solo por su gracia que tú fuiste llamado, solo por su gracia. Y Pablo estaba convencido que los Gálatas habían recibido ese llamamiento eficaz. Pero ¿qué estaba pasando? Quiero recordarte que la soberanía divina de Dios no elimina tu responsabilidad ni mi responsabilidad, y que Dios lleva a cabo su propósito eterno, obrando mediante el Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que estuvimos descarriados una vez. Para que, en su caso, ¿qué?
a través de la palabra, tú atiendas, yo atienda las exhortaciones sinceras que se nos hacen en la Biblia, o inclusive que Dios utiliza a otros hermanos para hablarnos, siempre a la luz de las Escrituras, aclaro. Pero entonces tenemos a estos que están persistiendo en la desobediencia hasta el último minuto de su vida. ¿Y estos qué pasa? Estos prueban que jamás habían abrazado a Cristo con una fe verdadera, aunque nominalmente hayan sido miembros de Coram Deo o de cualquier otra iglesia. Hermano, la gracia de Dios es irresistible. La gracia de Dios es irresistible. No puedes oponerte a ella. No puedes. Y si no me crees, vete en un espejo. Tú eres un testigo de ti mismo, de cómo no has podido correr de la gracia de Dios. Yo soy un testigo. Yo corría para el otro lado. Yo huía del Señor. Y ahora hasta soy pastor. Fíjate nomás hasta dónde llega la gracia del Señor. Mi esposa corrió para el otro lado. De Sonora se fue a la Ciudad de México. Dice, me voy a casar con un chilango que además es banquero y no tiene nada que ver con el evangelio. Y tómala, que le sale pastor. Así es. Cuando el Señor te tiene entre ceja y ceja, te atrapa y no puedes correr a su gracia. Suena chiste, pero no es chiste. No puedes resistir la gracia de Dios. El Señor utiliza una cadena de eventos, de medios por los cuales este llamamiento eficaz llega a suceder y es irresistible. Pablo les está diciendo eso a los Gálatas. Solo quiero decirte con esto que tengas cuidado, no des por sentada tu salvación final. Todos debemos esforzarnos a entrar en ella. Aunque ya la tengas, no estés seguro. Cuídala, dice la palabra, con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Sí, yo siento que soy salvo, le estoy dando frutos, la iglesia ve mis frutos, oro, etcétera, 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 pero no me puedo confiar. La carne es la carne, el pecado es el asesino, el diablo anda como león rugiente, tratando de ¿qué? De devorar. Aguas. Y mira, saqué esto de un documento llamado Los Cánones de Dort. Es un documento histórico a los cuales nosotros también abrazamos como estos grandes resúmenes que hermanos que dedicaron su vida a estudiar la palabra resumieron. Yo te invito a que leas este documento, pero en el capítulo 14 va a aparecer en tu pantalla, dice: y como agradó a Dios comenzar su obra en nosotros por medio del evangelio, así también la preserva, continúa y perfecciona a través de ¿qué? De escuchar y leer su palabra, meditando en ella, y también por las exhortaciones, amenazas y promesas que en ella se encuentran, así como por los sacramentos. La Biblia te va a estar exhortando, la Biblia te va a estar amenazando, la Biblia te va a estar prometiendo. Tú necesitas leer, necesitas escuchar, necesitas preservar, buscar, continuar, perfeccionar. Esa es tu tarea como cristiano. Esa es tu tarea, para que no te pase como a los Gálatas, que llegue un pelón barbón y de repente te empiece a predicar un evangelio diluido. No te rías, Gaby. Un evangelio diluido, un evangelio soft. ¿Quién se rió de mi inglés? Acá la princesa Lea, vas a ver. Estudia la Biblia, hermano. Estudia la Biblia, profundiza en la palabra, apréndetela, deleítate en ella. Porque un día va a llegar un lobo, te lo prometo que un día va a llegar un lobo. Un día te vas a ser confrontado por alguien
que te va a predicar un evangelio diluido, un evangelio, otro evangelio, que no es el evangelio de salvación de Jesucristo. Y si no tienes esa preparación para defender tu fe, vas a caer como sapo, así en la trampa. Vas a caer. Ten cuidado, hermano. Vamos de vuelta al texto. Los Gálatas estaban volviendo a un evangelio diferente, un evangelio que difiere radicalmente del que les había sido predicado por Pablo. El evangelio que Pablo predicaba era que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces los Gálatas estaban abandonando ese evangelio por uno diferente, uno que proclamaba la fe más las obras de la ley como el camino de la salvación. Ellos prestaron sus oídos a un evangelio sustituto, un evangelio solo de nombre. No sé si lo has escuchado últimamente en nuestra sociedad, en ciertas iglesias. Un evangelio que no era el original, que en realidad no era ningún evangelio, dice Pablo. Un evangelio diferente que en realidad no es otro evangelio. El evangelio al que estos Gálatas poco a poco se estaban volviendo era una perversión del verdadero evangelio. Era un evangelio cualitativamente diferente de lo que Pablo y sus compañeros les habían predicado, que ellos habían abrazado. Era un evangelio tan malo que Pablo les invoca, les declara una maldición sobre aquel que pueda anunciarlo y sobre el que lo esté haciendo. Y esto es tremendo. ¿Será que alguna vez tú hayas predicado un evangelio diferente o algo que ni siquiera sea el evangelio de Jesús? ¿Será posible? Añadiéndole, quitándole cosas. Es que además de lo que Cristo Jesús hizo en esa cruz, debes de hacer o debes de mejorar esto o lo otro. Y quiero darte una definición del evangelio para que no te quede dudas. Tú puedes hacer tu propia definición del evangelio. La Biblia te da un montón de elementos para que hagas tu definición. No te bases nada más en la que dijo el pastor o en la que leí de Martin Lloyd Jones. ¿No? Nadie. Haz tu propia definición. Y eso lo lees en la Biblia. Nada más es bíblico. Que no te quede duda que es el evangelio. El evangelio es que Cristo Jesús vino a este mundo como el sacrificio único y perfecto, muriendo por nuestros pecados a causa de nuestra enemistad con Dios, soportando la ira de Dios, Isaías 54:10, y derramando su sangre, 1 de Pedro 1:18 y 19, fue sepultado, resucitando al tercer día, salvándonos así de la condenación, Mateo 25:42. Esto lo hizo para que Dios fuese glorificado y lo hizo por amor, Juan 3:16. Lo hizo por nuestro bien, pues éramos viles pecadores, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Para todos los fanáticos lo saqué de Romanos 5:6 al 8. Los fanáticos de Romanos, pues. Hermano, si tú has predicado, si tú has enseñado, si tú has platicado, si has mostrado menos de lo que te acabo de leer, o le has añadido requisitos no sustentados en la Biblia, como por ejemplo, que somos justificados solo por la fe en Cristo y solo por su gracia, eso sí se lo puedes añadir, porque es bíblico. Entonces has depravado el mensaje. Has depravado el mensaje que ha sido pagado a un precio de sangre. ¿Qué dice Deuteronomio 4:2? Te lo sabes de memoria, porque es peligroso si no te lo sabes. Ustedes, ¿qué? No añadirán, ¿qué? Nada a la palabra que yo les mando, dice el Señor, ni quitarán nada de ella. O Apocalipsis 22:19 para todos aquellos que les gusta la escatología. Apocalipsis 22:19, ¿qué dice?
Y si alguien le quita palabras del libro a esta profecía, Dios quitará su nombre del árbol de la vida, ¿verdad? O quizá te has dejado abrazar por un mensaje diferente, un mensaje que te acomoda, uno de esos con los que estás cómodo, porque esto que te acabo de leer, una versión que yo saqué, pues a lo mejor está muy fuerte, está muy rude. Como ahora somos una sociedad de cristal que todo nos aqueja, todo nos duele, todo nos lastima, todo nos roba nuestros derechos constitucionales, me habló feo, me vio feo, pues entonces este evangelio rudo que acaba de decir el pastor no me gusta. O quizá algunas personas te predicaron un evangelio que te dejaron confuso y que llevaba toda la alevosía de pervertir el evangelio de Cristo y de confundirte. Por ejemplo, no sé si has escuchado en algún lugar donde dicen requieres pactar con cierta cantidad de dinero para obtener el beneficio del perdón o de la salvación. No eres bendecido, hermano, porque vives en pecado. ¿Te lo han dicho alguna vez? Declara esto, declara aquello. O bueno, a cosas más sutiles, no tan descaradas. Si no te portas bien, estás quedando mal con Dios y Él va a reaccionar según tu desempeño. Ese es más sutil. O si no vistes de cierta manera, entonces pierdes la salvación. O una más común, requieres leer X número de capítulos diarios de tu Biblia, debes de orar menos o más, o X horas, o ayunar para ser salvo. Cuidado, iglesia, cuidado. Sí, y lo peligroso de esto es que si no estás identificando un evangelio falso, es porque tú no sabes qué es el evangelio. Es porque no has leído tu Biblia. Es porque no te interesa. Pablo dice, esos judaizantes estaban dejando confusos, los estaban perturbando. Y ese verbo habla o significa o abarca sacudir, revolver, enturbiar, agitar, preocupar. En Veracruz, donde desemboca el río y se une con el mar, hay una zona, se ve, si lo ves de arriba un edificio, ves como un círculo de agua turbia. Acá se ve azul, allá se ve azul, pero en medio está turbia. Así es esta palabra, perturbar, trastornar la mente, el corazón. Por ejemplo, Herodes, en Mateo 2, se trastornó, fue turbado cuando escuchó el nacimiento del rey de los judíos. O los discípulos se perturbaron, se turbaron cuando creyeron ver un fantasma. Zacarías también se turbó cuando vio a ese ángel. Jesús les dice a sus discípulos en el aposento alto, no se turbe su corazón. Esto estaba pasando con los Gálatas. Estaban siendo arrojados a la confusión. Hermanos, una enseñanza que afirma que los hombres son salvos por medio de la fe más las obras de la ley es una perversión del verdadero evangelio. Es lo que pasaba con los Gálatas, porque les estaban diciendo, sí, cree en Cristo, por fe, es solo por fe, pero tienes que circuncidarte. Tienes que entrarle a este rito y a todas las leyes adicionales. El evangelio de Jesús proclama las buenas nuevas de salvación mediante la fe sola. Solo por la fe. Y yo te pregunto, ¿de qué manera has abandonado el verdadero evangelio? Que ese es el punto 1. ¿De qué manera has abandonado el evangelio? Y que eso puede que no estés enseñando un evangelio correcto, que estés enseñando un evangelio contrario al evangelio de la Biblia, y a veces
con tal de agradar a alguien más. Ahora vamos al punto 2. Proclamar el evangelio correctamente. El primero fue abandonar el evangelio. Hay que proclamar el evangelio correctamente. Y lo que estaban haciendo estos judaizantes, estos maestros de la circuncisión, era grave. Pablo en el versículo 8 les dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Es como si Pablo dijera, voy a parafrasear cosas de Pablo: aun si yo, Pablo, y mis ayudantes, que somos representantes de Dios, o un ángel bueno que descienda del cielo, les empezara a predicar cualquier otro mensaje contrario al evangelio que nosotros les predicamos en aquel primer viaje misionero, y que ahora en este segundo, en esta primera etapa, ya les volvimos a predicar, yo mismo o mis compañeros o ese ángel sea un maldito. Es lo que Pablo está diciendo. Sea condenado. Ese es el versículo 8, es la esencia hipotética de Pablo, es su hipótesis. Y luego en el versículo 9, porque a lo mejor dijiste, bueno, ¿y por qué repite Pablo? Bueno, ahí está la realidad. Y Pablo les dice: hey, como hemos dicho antes, también les repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. El griego original dice cosa maldita. Y de ahí viene la palabra anatema, con T-I-H, anatema. La verdad dicha en el versículo 8 está reforzando la verdad que Pablo expresa en esta oración del versículo 9. Es un crimen. Es un maldito aquel el que lo haga. Cualquiera. No importa cómo te llames. No importa los estudios de seminario que tengas. No importa el nombre de tu seminario. No importa si eres alto o chico. No importa. Maldito el que predique otro evangelio contrario al de la fe sola, aquel por el que Cristo murió, aquel el que Cristo vino a enseñarnos. Cosa maldita. No es un deseo de Pablo, nada más así de una declaración contundente. Es una ruda condenación del apóstol contra esos perturbadores. Mira, los gálatas merecían esa reprensión. Se la habían ganado, porque ya les había predicado el evangelio, habían sido advertidos. Es como si tú hoy, después de este mensaje que te estoy diciendo, aguas, aguas, y tú sales, vas a las flautas, no invitas a tu pastor, y ahí empiezas a predicar con alguien que ahí, la mesera, no, tú nomás haz buenas obras. Aguas, aguas. ¿Qué buscamos hacer en Coramdeo domingo tras domingo? ¿Tú qué crees que sea? Que Fabián toque bien, que Andrea cante bien, que Andrés no se equivoque en el piano rojo, que las bocinas no... ¿Qué buscamos domingo a domingo? ¿Cómo? Predicar el evangelio de Jesucristo de Nazaret. Eso queremos hacer domingo a domingo. Aunque te aburra. Aunque te aburra, lo siento. Si no te gusta que te prediquen el evangelio, ahí está la puerta. Yo no voy a prostituir mi ministerio porque a alguien no le caiga bien que se le predique el evangelio. Nunca lo haré. Maldito sea yo. Es lo que Pablo les está diciendo. Y yo te lo digo a ti. Te lo dije una vez, les dice Pablo, y ahora te lo vuelvo a repetir. Y ellos no entendieron las advertencias. ¿Merecían o no merecían el regaño? Cuando tu mamá te dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y bolas, te avienta la chancla. Te lo advertí. Te advertí que no lo hicieras.
Ahora sería un abuso, pero ahora hay una corrección casi nalgadita. Ellos merecían esta llamada de atención. Y ellos lo habían aceptado. Estaban ya comprometidos. Pastor, ¿no será que Pablo estaba siendo demasiado severo, muy rudo? ¿No habrá sido eso abuso espiritual de Pablo en su denuncia, en su reprensión? Qué manchado Pablo, ¿no? O sea, los judaizantes creían en Jesucristo para la salvación. Ellos creían eso. Bueno, le añadieron un poquitín, una obediencia más. Y ese es el tema, esa adición. Porque esa ligera adición significa un total y profundo rechazo del significado del verdadero evangelio de Cristo. Con estos calorones, cuando llegas a tu casa y te tomas un vaso refrescante y saludable de esta bebida, agua natural, no pienses en la coca, un vaso de agua, es refrescante, saludable, ¿verdad? ¿Qué pasa si le echas una gota de veneno? Esa agua se vuelve mortífera, es un veneno, no lo vas a hacer, se le quitó lo saludable. Para Pablo el evangelio eran las buenas nuevas de salvación de Dios, anunciando a un mundo perdido en el pecado. Ese fue el mensaje de Cristo. ¡Ey, arrepiéntanse! Fue el mensaje de Juan el Bautista. ¡Ey, aguas! Ahí viene el reino de Dios. No digan que no se les advirtió. Aguas, aguas. Y Pablo lo estaba defendiendo contra todos sus oponentes. Mira unos ejemplos. Y pueden parecer de risa, entre un evangelio verdadero y algo falso. Algunas aplicaciones. En Coram Deo, en el culto cristiano, se cantan himnos que hablan de la salvación por gracia. Amén, todos cantando bien prendidos. Pero el sermón proclama un evangelio totalmente diferente. ¿Te ha pasado en alguna iglesia? Cuando pase aquí, corre, confróntame. El pastor va a tomar café con un congregante, un joven, y le cuenta de su próxima boda. Está todo emocionado y le dice: es una joven simpática, maravillosa, un ángel que el Señor me mandó, y además de todo es miembro de la iglesia mormona y me tendré que ir después de la boda. Ya habrá tiempo de evangelizarla, pastor. Este hermano ignorará que en aquella iglesia no se predica el verdadero evangelio de Cristo, o quizá ya no lo estamos viendo como algo relevante, porque le tememos al hombre, porque nos gusta agradar al hombre. Es que esta chica no la voy a encontrar otra vez, está muy guapa. Versículo 10: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, dice Pablo, no sería siervo de Cristo. ¿Eres siervo de Cristo, hermano? ¿O eres siervo del pecado? Tú dime. Pablo sigue usando lenguajes fuertes. Es como si Pablo dijera: a ver, yo no voy a decirle a cualquiera maldito y vaya yo a perder popularidad. Estoy sustentando que soy siervo de Cristo y que no voy a atender las demandas. Yo no voy a quedar bien con la gente. Yo me debo a aquel que murió en la cruz por mí. Yo soy siervo de aquel. Y no me importa que sea mi madre, no me importa que sea mi esposo, no me importa que sea mi jefe, no me importa nada, que pierda mi sueldo, no me importa que pierda la paz. Yo voy a predicar a Cristo y voy a predicar su evangelio. Amén. Amén. Te vas a enfrentar. ¿Quién nos ha enfrentado a una cosa de esas? Levante la mano para orar por él, porque te vas a enfrentar. Te vas a enfrentar. Y si no traes cinturón, se te van a caer los pantalones.
Vas a ser confrontado un día. El Señor va a decir: ¿es mío? A ver, vamos a enviarle una prueba de fe. A ver si realmente este es un siervo de Cristo. ¿Sí crees que Dios puede hacer eso? ¿Te ha pasado? A mí me pasa, hermano. A mí me pasa. Tuve que proclamar a Cristo por encima de mis hijos. No están conmigo. Y descanso en Él. Es duro. Es duro. Pero sé que el Señor me va a recompensar. Y sé que el Señor los va a levantar. Lo oro con fe. ¿Sabes que yo pude haber cedido ante mi hija? Y mi hija estaría en casa si yo hubiera cedido. No me vanaglorio. Es solo por la gracia del Señor. Solo porque Él me sostuvo en ese momento de prueba que le dije que la amaba con todo mi ser, pero que yo no podía ceder a sus peticiones, que Cristo estaba por encima de ella, de mi esposa, de cualquier persona, de cualquier trabajo, de cualquier salud, de cualquier paz. Es algo similar está diciendo Pablo. Yo no voy a agradar a los hombres. Yo soy siervo de Cristo. Yo soy siervo de Cristo. Y maldito aquel, incluyéndome, dice Pablo, si alguien predica algo que no sea el Evangelio de Cristo. Mira, dije que iba a ser algo corto y me emociono. Hermano, tú no puedes servir a dos señores. No puedes. Aunque te duele el alma. Yo no puedo servir a mis ídolos. Quizá esos ídolos son mis hijos. Todos los padres adolecemos de idolatría a los hijos. No hay uno que no. No lo he conocido. Unos en mayor medida, otros en menor medida. No puedes servir a dos señores. No lo digo yo, Anota Mateo 6:24, a ver quién lo dice. Pablo se está dando cuenta que en esta vida, para él, una vida de completa fidelidad va a significar persecución. Va a significar persecución. Y tus decisiones de esta mañana, el compromiso que hagas con el Señor, cómo te desempeñes allá afuera en la calle, en tu casa, vas a vivir persecución. Vivimos en un país libre todavía, más o menos. ¿Sabes que el día de hoy me pueden meter en la cárcel a mí por ser pastor y por decirle a una persona que se cree homosexual o que se siente o que se identifica como homosexual, que yo le diga que es pecadora y que necesita cambiar su estilo de vida? Si me denuncia, ¿sí sabías que yo puedo pisar la cárcel ya por esa denuncia aquí en la Ciudad de México? ¿Quién no sabía? Así es. Tampoco tú sabías. No me vayas a acusar. Yo puedo pisar la cárcel. Ya se autorizó esa ley hace 1 año y medio. Y va a pasar un día. Voy a vivir persecución por el privilegio de estar predicando a Cristo. Porque es un privilegio, hermano. No te creas las mentiras de Satanás. No te las creas. El Señor te va a sostener. Hoy puedo decir, Dios es fiel. Porque hasta hoy el Señor me ha sostenido. Hasta hoy el Señor me ha sostenido. No me ha abandonado. Y yo creo que tú puedes hacer eso propio también. Solo tienes que dar el paso de fe. Solo tienes que decir, yo voy con Cristo. Yo voy con Cristo. No vayas a enseñar otro evangelio. No te vayas a dejar engañar. No necesitas agradarle a nadie más que al Señor Jesús. Nada más.
Nada más. Y cuando menos te lo esperes, vas a abrir los ojos y vas a escuchar una dulce voz que te diga: eres un obrero fiel. Un día lo vas a escuchar y toda la eternidad vas a estar con Él. Espero verte ahí. Yo quiero estar ahí y voy a hacer todo lo posible, aunque me cueste la vida. Y esto no es aplicable solo al pastor, es aplicable a ti. ¿Estás en Cristo? ¿Sí? También te aplica. No necesitas ir a un seminario, no necesitas dedicar tu vida al ministerio de tiempo completo. Si el Señor ya te rescató, si tú eres de aquellos por los cuales el Señor derramó su sangre, te aplica. Y quiero concluir con esto. Qué bárbaro, hoy amanecieron muy gritones los vecinos. ¿Cómo está tu contexto diario, hermano? ¿Cómo está tu contexto diario? ¿Cómo estás cediendo a evangelios diluidos? Estamos saturados de eso. La sociedad, tu carne, tu debilidad. ¿Cómo estás cediendo a esos evangelios diluidos? Después de que creíste, te predicaron el evangelio, leíste Romanos, te convertiste, el Señor tuvo misericordia de ti. Después de que creíste, ¿qué tanto tiempo pasó para que cedieras a otros evangelios? ¿Qué tanto tiempo pasó para que te prostituyeras y te olvidaras del verdadero evangelio de la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cómo estás interviniendo? ¿Cómo estás defendiendo los ataques contra el verdadero evangelio de Cristo? Porque, iglesia, esto no es cosa leve. Estamos hablando de aquel que se dio en la cruz por nosotros, que derramó allí absolutamente toda su sangre y fue sacrificado como un animal, como para que nos lo tomemos a la ligera. No es cosa leve. ¿Realmente aprecias ese sacrificio? ¿O valoras más tu amor al mundo? ¿O valoras más tu amor por las cosas? ¿O será que valoras más tu amor al placer? ¿O valoras más tu amor a tu individualismo? ¿O quizá valoras más tu amor a tus ídolos? ¿Realmente aprecias el sacrificio de Cristo? Sin embargo, lo más preocupante es que quizá seamos nosotros esos perturbadores, que sin darnos cuenta estamos predicando un evangelio similar, con unas añadiduras de legalismo, con nuestras aportaciones pecaminosas. Estamos siendo piedra de tropiezo entonces. Todo por la holgazanería de no leer tu Biblia, de no detenerte y decir: ¿qué dirá 1 Corintios 15? Está muy aburrido Corintios, es una iglesia muy pecadora. Yo quiero leer el Salmo 23. Y ahí te quedas en el Salmo 23. Gloria a Dios por el Salmo 23. Pero no lees toda la Biblia, porque es muy temprano, porque es muy tarde, porque no tengo pila y yo solo leo la Biblia en The Bible. Es que la letra es muy pequeña, la letra es muy grande. Es que quiero la Biblia de la Reforma, yo quiero la de MacArthur. ¿Qué estás haciendo tu tiempo para dedicarte horas a la palabra revelada de Dios? Y si lo estás haciendo, te felicito, hermano. Sigue así, no bajes la guardia. Pero tengamos cuidado aquellos que no lo estamos haciendo, porque quizá tú eres ese perturbador, ese que no está predicando el evangelio correcto.
Y no hay nadie como tú. Hermano, ¿será que estás predicando otro evangelio porque le tienes miedo al hombre? Por conveniencia, porque si no vas a perder tu trabajo. ¿Será eso? ¿Será eso? Ese que mejor no predicas el evangelio completo porque le va a molestar a tu tía. O quizá estás predicando un evangelio donde le estás añadiendo instrucciones. Es que el pastor fulanito